Bueno, ¿cómo les va? Siempre es un gusto compartir un ratito con ustedes. Hoy me pidieron que hiciera algún comentario sobre la situación de los inmigrantes, gravísima situación de la inmigración en Europa, particularmente a partir de lo que son los conflictos potenciados a posteriori de la primavera árabe, una primavera que se volvió invierno claramente, y donde los daños mayores están ocurriendo, en este caso en Libia y en Siria. Y que son, yo diría, la fuente, la matriz de donde proviene la gran mayoría de la gente que huye. Es difícil inclusive tratarla como refugiados o definirla como refugiados, porque la categoría de refugiados la da el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, para refugiados específicamente, y no se lo da a cualquiera, y en este caso inclusive hasta no podría dárselo, porque no tiene presupuesto para poder atenderlos una vez que les da esa categoría. De manera que en este caso ni son inmigrantes que buscan un trabajo, ni son inmigrantes que buscan una mejora en su calidad de vida, ni son refugiados que podrían caer bajo el paraguas de Naciones Unidas, sino que es gente que huye, sencillamente eso, es gente que huye, nada más y nada menos que huye porque tiene miedo a la muerte, porque están viviendo en situaciones de gravísimo conflicto con estados fallidos, como son particularmente el caso de Libia, y con una guerra civil interna que ya lleva 4 años en el caso de Siria, que provocó 6 millones de desplazados internos y más de 300.000 muertos. La huida desesperada de esta gente, hay que mirar las imágenes y uno va a darse cuenta que en su mayoría son niños, y esta es una de las cosas que más duele. No está recibiendo la respuesta que uno espera desde muchos ámbitos. En algunos casos países europeos que suelen mirar para otro lado en este tipo de cosas, a pesar de que el acuerdo Dublín I y Dublín II trataba el tema teóricamente de los refugiados. Sin embargo, no todos no todos han aceptado la posibilidad de la llegada de esta gente que está buscando desesperadamente simplemente vivir, porque del otro lado los espera solamente la muerte, y hay otros que están casi forzados u obligados a recibirlo simplemente porque son el primer paso. Es el caso concreto fundamentalmente de Grecia, por ejemplo, o de Italia, Grecia recibiendo muchos de los que vienen de Siria, y el caso italiano recibiendo a los que vienen de Libia, primero en la isla de Lampedusa y después ya pasando directamente a la península, al continente. En Europa se está debatiendo bastante esta cuestión, no es unificado el criterio. Han crecido mucho los grupos de ultraderecha en Europa desde hace ya bastante tiempo, no es de ahora, han ganado elecciones incluso parlamentarias en el año 2014, por lo tanto hay gente que todavía tiene una mirada racista, una mirada xenófoba, y que no quiere saber absolutamente nada con colaborar con esta gente que realmente lo necesita. Yo diría que en este caso son europeos desmemoriados, porque alguna vez Europa tuvo que emigrar. En las crisis, en las sucesivas y numerosas crisis que tuvo Europa, muchos emigraron y fueron muy bien recibidos, y hoy en día que Europa los necesita, les cierra la puerta. Esto realmente duele, porque yo soy descendiente de europeos, como gran parte de todos los que vivimos en este país. En los países del este, particularmente me estoy refiriendo a Bulgaria, Hungría, también Polonia, no escapan las generales de la ley. Tenemos sectores que están dispuestos a colaborar, dispuestos a abrir una puerta, dispuestos a paliar, aunque sea mínimamente, la tragedia de estos pueblos, y tenemos otros sectores que no quieren saber absolutamente nada. Por lo tanto, acá me parece que hace falta en Europa un profundo debate interno, un profundo, pero muy profundo, debate interno que pasa no solamente por la cuestión de ayudo o no ayudo, sino también es una cuestión moral y una cuestión que tiene que ver con su propia historia. Vuelvo a repetir, si Europa fuera un continente que nunca tuvo la necesidad de emigrar, uno podría decir se encuentran ante un fenómeno nuevo. Pero Europa ha sido exportadora de gente en momentos de crisis por guerra, de crisis por hambruna, de crisis por falta de oportunidades, y hoy en día me parece que tiene una obligación moral de ponerse del otro lado y tratar de colaborar con quienes están fundamentalmente escapando, como digo, de dramas que en algún caso fueron creados fundamentalmente por los Estados Unidos, esto hay que aclararlo también, pero también un poquito con Europa. Y yo digo, me parece que la situación, la manera de resolverlo,
no es solamente la urgencia. La coyuntura implicaría, bueno, démosle cobijo, démosle un techo, démosle un plato de comida, démosle una atención médica. Ese sería el principio, ese sería lo básico, lo esencial. Ahora, ¿con eso se resuelve el problema? No. Con eso no se resuelve el problema, porque en realidad esta gente, y yo lo he escuchado de muchas bocas, de sirios y de libios y de gente que viene de otros estados que también están en crisis, el caso de Egipto, por ejemplo, que dicen que ellos no se quieren ir de sus países, ellos no quieren irse de su tierra, ellos no quieren abandonar sus casas, abandonar sus familias, ellos quieren vivir donde nacieron. El problema son las condiciones de vida en esos lugares. Entonces, si nosotros queremos dar una solución de fondo, Europa lo que quizás debiera hacer, independientemente de la ayuda de coyuntura, de la ayuda de la urgencia, sería justamente colaborar con la reconstrucción de esos países que estuvieron en guerra. Porque así como Francia no tuvo ningún problema en generar un caos en Siria, conjuntamente con los Estados Unidos, particularmente el presidente François Hollande, y como tampoco tuvo problemas gran parte de la Europa occidental de generar otro caos en Libia con la excusa de echarlo a Gaddafi, pero después en ambos casos abandonaron el país, los dejaron sujetos a estas dos desgracias: un Estado fallido como es Libia, partido en tres, sin futuro, y una Siria que se está desangrando internamente y que encima fue foco de emergencia de este grupo salvaje que es el Estado Islámico, o ISIS, como lo quieran ustedes llamar, o Daesh, como sería en el idioma local, que está ya poniendo en peligro no solo a los sirios y no solo a los europeos, sino al mundo entero. Entonces me parece que acá lo que falta son soluciones de fondo que en los sectores que están a favor de recibir en Polonia, en Hungría, en Bulgaria, en Alemania, que también los hay, en España, que también los hay, en Italia, que ha hecho mucho Italia por esto, muchísimo ha hecho Italia por esto, en la pobre Grecia, que está fundida y que sin embargo también recibe permanentemente los ferries cargados de gente. Bueno, me parece que hay que pensar una vuelta más, un paso más. No solo resolver el problema de hoy, resolver el problema futuro. Y la responsabilidad se la asigno también a Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene una dependencia específica, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, que es el que debería, no ahora, sino ya hace mucho tiempo, haber evitado los miles de muertos que han habido en el Mediterráneo, que se transformó en una tumba. ¿Por qué no lo hace? Porque dicen que no tienen presupuesto. Me parece vergonzoso. Literalmente, me parece vergonzoso que el señor secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, diga que lo que pasa es que hay un problema de presupuesto. Señores, para situaciones de esta naturaleza, para las crisis humanitarias de este calibre, no se puede hablar de frenarlas, de la necesidad de frenarlas porque no hay dinero. Porque así como hubo billones, no millones, billones con B de dólares para salvar bancos en la crisis financiera, así como hay billones de dólares para sostener presupuestos de defensa para la fabricación de armamentos, ¿cómo es posible que me hablen de que no hay dinero para salvar vidas? ¿Cómo es posible que aparezca encima, como apareció la revista Charlie Hebdo, digo bien, que fue víctima de una brutal agresión donde murieron 12 periodistas? ¿Cómo es posible que saque una tapa, y yo la he visto y la ha visto el mundo entero, donde un dibujito aparece el mar y en el mar aparece un chico caminando sobre las olas y un recuadrito que dice: los niños cristianos caminan sobre el agua, y al lado dos patitas que sobresalen así del agua y dice: los niños musulmanes se ahogan? ¿Cómo es posible que Europa admita que se burlen y se mofen de la muerte de una criatura de 3 años, como fue el caso de este chico Ailín, que fue justamente por ese motivo que sacaron la tapa? Me parece a mí que esta cuestión de la migración es un tema fundamental, un tema principalísimo, un tema que requiere una mirada mucho más seria, mucho más profunda y de mucho mayor alcance, que incluye responsabilidad propia para poder siquiera compensar un poquito las desgracias de pueblos que se han visto sometidos a guerras civiles y a catástrofes como las que hoy están viviendo Siria y Libia. Polonia es un país cristiano, fundamentalmente cristiano, católico, fuertemente católico. Señores, a las cosas.